Mi ex interrumpió nuestra boda y lo dejé en el altar, pero ahora su familia quiere compensarme con una casa mientras él me acosa porque cree que le pertenece más que a mí. Conocí a mi ex en la universidad. Fuimos amigos primero, y después de mucho tiempo de coqueteo y risas compartidas, empezamos a salir. Desde el principio, me pareció el hombre perfecto, atento, divertido, carismático y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Todo en él me hacía sentir segura, como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pasamos por los típicos altibajos de cualquier pareja, pero al final, siempre volvíamos el uno al otro porque creíamos que valía la pena. O al menos, eso pensaba yo. Lo que nunca supe en profundidad, y que ahora entiendo que fue mi primer gran error, era su relación con su exnovia. Él mencionó alguna vez que habían estado juntos durante muchos años, desde la secundaria hasta parte de la universidad, pero que se habían separado porque ella se había mudado a otra ciudad. No le dio mayor importancia y yo tampoco la pedí, porque, ¿qué sentido tenía remover el pasado cuando nuestro presente era tan bueno? Después de varios años de relación, me pidió matrimonio. Fue una propuesta hermosa, en un parque donde solíamos caminar después de la universidad. Yo estaba en las nubes, emocionada por la idea de pasar el resto de mi vida con él. Lo que no sabía era que ese compromiso iba a terminar en uno de los momentos más humillantes y devastadores de mi vida. El día de la boda llegó. Todo estaba perfectamente planeado. Mi vestido, las flores, la ceremonia íntima con solo nuestros familiares y amigos cercanos. Recuerdo que me sentí tan feliz mientras caminaba hacia el altar, viendo a mi futuro esposo esperándome con una sonrisa. Todo estaba saliendo exactamente como lo había soñado. Hasta que ella apareció. La mujer que nunca había conocido en persona, pero cuya sombra había estado presente en mi relación desde el principio. Su ex. Entró al lugar como si fuera la protagonista de una película romántica mal escrita y gritó su nombre, pidiendo que detuviera la boda. El silencio que cayó sobre la ceremonia fue sepulcral. Al principio, pensé que él se encargaría de la situación rápidamente, que le pediría que se fuera y que todos seguiríamos con nuestra vida. Pero no. En vez de eso, la miró con sorpresa, como si el mundo entero se hubiera detenido por ella. Podría decir que en ese momento mi cerebro dejó de procesar lo que estaba ocurriendo. Todo lo que podía escuchar era el eco de su voz interrumpiendo lo que se suponía que sería el momento más importante de mi vida. La ex de mi prometido, la mujer de la que apenas se hablaba, pero que ahora parecía un fantasma que regresaba para reclamar lo que era suyo, estaba allí, de pie frente a todos, sin el menor rastro de vergüenza o arrepentimiento. Y lo peor no era su presencia en sí, sino la forma en que él reaccionó al verla. Yo esperaba que su respuesta fuera inmediata, que la alejara de inmediato, que le dijera que estaba cometiendo un error y que esta boda era su prioridad. Que yo era su prioridad. Pero no. Él se quedó allí, mirándola, como si acabara de ver un recuerdo cobrando vida, como si todo lo demás dejara de existir. Fue en ese instante, en esa pausa, en esa fracción de segundo en la que el mundo pareció quedarse en suspenso, cuando supe que algo estaba terriblemente mal. No me gritó que la ignorara. No corrió hacia mí para seguir con la ceremonia. No tomó mi mano para asegurarme que esto no significaba nada. En cambio, abrió la boca y preguntó, con un tono de voz que todavía me persigue en mis pesadillas, cómo había logrado encontrarlo. Las palabras se sintieron como un cuchillo clavándose en mi pecho. ¿Eso era lo que le preocupaba? ¿Cómo había llegado hasta aquí? No el hecho de que estaba interrumpiendo su boda, no el hecho de que estaba humillándome frente a todos, sino el simple detalle de cómo había logrado encontrarlo. Sentí como el calor se acumulaba en mi rostro, la presión en mi pecho aumentando con cada segundo que pasaba y cada mirada de los invitados sobre mí. Ella, con una confianza escalofriante, empezó a hablar. Dijo que había escuchado sobre la boda gracias a algunos amigos en común, que no podía permitir que sucediera sin antes decir lo que sentía, que había intentado seguir adelante, pero que en el fondo, siempre supo que él era su alma gemela, que jamás dejó de amarlo. El aire en la habitación se volvió espeso, cada persona contenía el aliento esperando ver cómo respondería él. Yo también esperaba. Necesitaba desesperadamente que dijera algo, cualquier cosa que pusiera fin a esto, pero su silencio me estaba matando. Él frunció el ceño, pero no de la forma en que lo haría un hombre que está a punto de echar a una exnovia loca de su boda. No. Se veía confundido, como si estuviera en medio de un dilema interno, como si realmente estuviera considerando todo lo que ella acababa de decir. Y en ese instante supe que había cometido un terrible error al confiar en él. Yo no era su primera opción. Yo nunca fui su primera opción. Todo este tiempo, mientras planeábamos una vida juntos, él todavía guardaba dentro de sí algo por ella. Algo lo suficientemente grande como para que, en el momento en que ella irrumpiera en nuestro día especial, su reacción no fuera el rechazo inmediato, sino la duda. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué no me defendía? ¿Por qué no le decía a esa mujer que se fuera y que él iba a casarse conmigo? Miré a mi familia, a mis amigas, y vi en sus rostros la misma incredulidad y horror que sentía en mi interior.
Todos estábamos presenciando algo tan surrealista que ninguno sabía cómo reaccionar. Entonces, como si estuviera en una película en la que la protagonista finalmente abre los ojos, lo vi claro. No importaba lo que dijera a continuación. No importaba si después intentaba convencerme de que todo esto era un malentendido, que no significaba nada. Su silencio en este momento ya lo había dicho todo. Apreté los puños, sentí mis uñas clavarse en la piel de mis palmas y respiré hondo. ¿Es en serio? Fue lo único que pude decir, mi voz saliendo más rota de lo que esperaba. Él giró la cabeza para mirarme por primera vez desde que ella apareció. Y en ese momento me di cuenta de que ya había perdido. Porque en lugar de responderme con firmeza, con seguridad, con amor, solo tenía confusión en sus ojos. Como si de verdad no supiera qué hacer. Como si, después de todo el tiempo que habíamos pasado juntos, de todos los planes que habíamos hecho, todavía existiera una parte de él que no estaba lista para dejarla ir. Ese fue el golpe final. Sentí como la humillación me inundaba por completo. La rabia, la tristeza, la desesperación por salir de ahí antes de que mi dignidad quedara aún más destrozada. No me importaba lo que él iba a decir después. No me importaba si en los siguientes segundos intentaba arreglarlo. Su primera reacción lo había condenado. Así que, sin pensarlo más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. El murmullo de los invitados creció a mi alrededor. Escuché a mi madre decir mi nombre, vi por el rabillo del ojo a mis damas de honor mirarme con los ojos bien abiertos, pero yo solo quería salir de ahí. La brisa me golpeó en la cara cuando crucé la puerta de la iglesia y bajé las escaleras sin mirar atrás. No corrí. No quise darle el espectáculo de verme huir. Caminé con la cabeza en alto, con las lágrimas quemándome los ojos, con mi vestido de novia arrastrándose detrás de mí mientras me alejaba de lo que habría sido mi matrimonio. No escuché pasos siguiéndome. No recuerdo exactamente cuánto tiempo caminé. Mis piernas se movían por pura inercia, mi mente era un caos absoluto y la única sensación clara que tenía en el cuerpo era un nudo en la garganta que se negaba a soltarse. El vestido pesaba como una maldita armadura, cada paso que daba sentía como la tela se enredaba con mis movimientos, como si intentara recordarme que estaba escapando de algo que, hasta hace unos minutos, era mi futuro. El murmullo de la gente quedó atrás, el aire nocturno me envolvió, y lo único que escuchaba era el sonido de mis propios tacones golpeando contra la acera. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas contenidas, mi respiración era irregular, y a pesar de todo el enojo y la humillación, una parte absurda de mí todavía esperaba escuchar su voz detrás de mí, llamándome, pidiéndome que me detuviera, que lo escuchara, que no me fuera. Pero no pasó. No me siguió. Eso fue lo que más me dolió. No sé cómo logré llegar hasta mi auto, porque en medio de todo esto, me di cuenta de que no tenía un plan. Mi teléfono estaba en la recepción, en la mesa con mis cosas, mi bolso también. No tenía nada conmigo, ni siquiera llaves. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que no tenía un solo lugar al que pudiera ir en ese momento. ¿Regresar al lugar de la boda? Ni pensarlo. ¿Ir con mis padres? No quería enfrentarme a sus miradas de compasión todavía. ¿Alguna amiga? Posiblemente, pero la idea de sentarme a explicar lo que acababa de pasar me revolvía el estómago. No sabía qué hacer. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento, me derrumbé. Me senté en un banco de la plaza más cercana y dejé que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieran. Mi cuerpo temblaba de pura rabia y desesperación, mis manos se aferraban al vestido como si eso pudiera estabilizarme, pero nada lo hacía, porque esta no era una simple ruptura. No era solo un terminamos. Era una vida entera que había estado construyendo, que había creído segura, y que ahora se desmoronaba frente a mí de la manera más humillante posible. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, escuché una voz familiar. ¿Estás bien? Levanté la mirada y vi a mi mejor amiga. No sé cómo me encontró. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero en cuanto vi su rostro preocupado, la barrera que todavía me quedaba terminó de romperse y me eché a llorar de nuevo. Sin hacer preguntas, sin decir nada, simplemente se sentó a mi lado y me envolvió en un abrazo. No hablamos por un rato. Yo solo lloraba, intentando recuperar el aliento, y ella solo estaba ahí, ofreciéndome un espacio seguro para desmoronarme sin juicio. Finalmente, cuando pude respirar con algo de normalidad, la miré. No me siguió, dije con la voz rota. Ella apretó los labios, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Su mirada lo decía todo. Nos vamos, dijo finalmente, tomando mis manos. ¿A dónde? Pregunté, sintiéndome completamente perdida. A donde sea. A cualquier lugar que no sea aquí. No discutí. No tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la dejé ayudarme a ponerme de pie y me dejé llevar. Me llevó a su auto y condujo sin decir palabra. Yo solo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como un borrón sin sentido. Mi cabeza todavía estaba tratando de procesar todo lo que había pasado en el altar,
pero era como si mi mente se negara a aceptarlo por completo. Llegamos a su departamento y, sin siquiera preguntarme, me llevó directamente a su baño. «Quítate ese vestido», me dijo, con una mezcla de dulzura y firmeza. Me quedé quieta por un momento, luego bajé la mirada y vi la ridícula cantidad de tela blanca alrededor de mí. Me había olvidado de que aún lo llevaba puesto. Me sentía como una maldita broma andante. Deslicé los tirantes por mis hombros, dejé que la tela cayera al suelo y en ese instante me sentí un poco más ligera. Como si, de alguna forma, parte del peso de lo que acababa de pasar también se hubiera ido con ese vestido. Me metí a la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí. Cerré los ojos y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía respirar de nuevo. Pero la paz duró poco. Porque cuando salí del baño, mi amiga estaba sentada en el sofá, sosteniendo mi teléfono en las manos con el rostro tenso. «Está llamando», me dijo, mostrando la pantalla. El nombre de mi ex brillaba en la pantalla como una maldita advertencia. Lo miré durante varios segundos. Y entonces, con la misma determinación con la que había caminado lejos del altar, tomé el teléfono, lo apagué y lo arrojé sobre la mesa. No iba a darle la satisfacción de una respuesta. Dormí por primera vez en días, pero no fue un sueño reparador. Me desperté en la madrugada sintiendo una opresión en el pecho, como si mi cuerpo aún no procesara del todo lo que había pasado. Miré alrededor del cuarto de mi amiga, el colchón en el que estaba tirada en el suelo, las cobijas que me había dejado, y sentí un vacío abrumador. No era solo el hecho de haber sido humillada públicamente, de haber visto mi boda destruida en cuestión de minutos. Era la realización de que mi vida entera, la que había construido con él, había sido una mentira. Me levanté en silencio, tratando de no despertar a mi amiga. Salí al pequeño balcón de su departamento y dejé que el aire fresco me golpeara el rostro. Todavía tenía el teléfono apagado sobre la mesa, y por un momento, la idea de encenderlo y leer los mensajes que seguramente me había mandado me tenía. Pero no iba a darle eso. No sé cuánto tiempo estuve ahí, abrazando mis propias piernas mientras el frío de la madrugada me mantenía despierta, pero eventualmente escuché el sonido de la puerta del balcón abrirse. «¿No puedes dormir?», preguntó mi amiga en voz baja, con la misma preocupación en sus ojos. Negué con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, lo veo ahí, parado, mirándola como si yo no existiera. Ella suspiró y se sentó a mi lado, abrazándome por los hombros. «Ese idiota no merece ni un solo pensamiento más de tu parte». Quise creerle, pero aún no estaba lista para convencerme de ello. Cuando el sol empezó a salir, supe que era momento de enfrentarme al desastre que había dejado atrás. Me duché de nuevo, me puse la ropa que mi amiga me prestó y, sin más excusas, tomé el teléfono y lo encendí. Casi de inmediato, empezó a vibrar con notificaciones acumuladas. Mensajes, llamadas perdidas, correos. No solo de él, sino de mi familia, mis damas de honor, algunos amigos en común. Pero lo primero que hice fue abrir los mensajes de mi ex. Y, como lo esperaba, había pasado por todas las fases imaginables. Primero, el desconcierto. «¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste así?». Luego, la confusión. «No entiendo por qué no te quedaste». Caroline apareció de la nada, pero no significa nada para mí. Solo estaba sorprendido, eso es todo. Después, la defensa. «No puedes simplemente desaparecer sin darme la oportunidad de explicarme». Y finalmente, la arrogancia. «Si crees que huir resuelve algo, estás equivocada. Podemos arreglar esto, pero necesito que dejes de hacer un escándalo». Ahí fue cuando me di cuenta de que no me arrepentía de haber salido de ahí. Respiré hondo y, sin siquiera responder, lo bloqueé. Pero mi pesadilla no terminó ahí. Apenas unos minutos después, recibí una llamada de su madre. Dudé en contestar, pero sabía que no podía evitar esto para siempre. «Querida, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba tensa, agotada. «Dígame». Hubo una pausa. «Estamos avergonzados de lo que pasó. No sé en qué estaba pensando mi hijo, pero esto no es lo que queríamos para ti». No supe qué responder. No había palabras suficientes para expresar lo rota que me sentía. «No puedo cambiar lo que ocurrió, pero queremos compensarte», continuó ella. Fruncí el ceño. «¿Compensarme? Sabemos que tú y él compartían un hogar, y entendemos que volver ahí no es una opción. Mi esposo y yo hemos estado hablando y queremos ayudarte a empezar de nuevo». No dije nada, esperando a que terminara de explicar. «Queremos comprarte una casa». Casi solté una risa incrédula. «¿Me están comprando una casa?». «Lo íbamos a hacer de todas formas como regalo de bodas», admitió. «Pero ahora pensamos que sería mejor que tú la tuvieras». Me quedé en silencio. «No tienes que darnos una respuesta ahora, solo piénsalo. Es lo mínimo que podemos hacer después de lo que él te hizo». Colgué con 1.000.000 de pensamientos cruzando mi mente. Era una locura. Una parte de mí quería rechazarlo de inmediato, pero otra sabía que no podía quedarme en casa de mi amiga para siempre. Y luego, como si el universo no pudiera dejarme en paz, el teléfono vibró con un mensaje desconocido. «No puedes aceptar esa casa. No después de lo que pasó».
No después de lo que estoy pasando. Era él. No solo me había traicionado, no solo me había humillado, ahora también tenía el descaro de decirme que podía y que no podía aceptar. Miré el mensaje durante un largo minuto, intentando procesar el nivel de descaro que mi ex tenía para escribir algo así. Lo leí una y otra vez, como si en algún punto las palabras fueran a cambiar y a volverse algo más racional, algo que tuviera un mínimo de sentido. Pero no. Ahí estaba, exigiéndome que rechazara la única cosa buena que había salido de esta pesadilla, como si todavía tuviera algún derecho sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Apreté la mandíbula y bloqueé el número. No iba a responderle. No después de todo lo que había hecho. Pero el problema es que él no se detuvo ahí. Esa misma tarde, empezó a contactarme desde otros números desconocidos. Primero con mensajes más calmados, intentando apelar a la empatía. Sé que estás molesta, pero no hagas esto. No aceptes la casa. No es justo para mí. Luego, empezó a sonar más desesperado. Mis padres solo te la están ofreciendo porque se sienten culpables, pero en realidad deberían estar ayudándome a mí. Tú al menos tienes a tu familia, pero yo no tengo a nadie ahora. Después, pasaron a amenazas veladas. Si realmente aceptas esa casa, ¿cómo crees que se verá? Todo el mundo va a pensar que te aprovechaste de la situación. Y finalmente, el golpe bajo. Pensé que al menos eras una persona decente, pero me equivoqué. Disfruta tu casa manchada de lástima. Sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho. ¿Cómo se atrevía a pintarse como la víctima? Él había destruido nuestro compromiso. Él había dudado en el altar. Él había permitido que su ex tomara el control de nuestro día especial. Y ahora, cuando yo estaba tratando de salir adelante, esperaba que sacrificara la única oportunidad de estabilidad que tenía, solo porque él había tomado malas decisiones y estaba sufriendo las consecuencias. No. Esto se acabó. Llamé a su madre. Acepto la casa, dije sin rodeos, sin dudarlo ni un segundo. Ella pareció aliviada al otro lado de la línea. Me alegra escuchar eso. Queremos que puedas empezar de nuevo sin preocuparte por nada. Gracias, respondí con sinceridad. Y necesito pedirles algo. Por supuesto. Lo que necesites. Tomé aire. Díganle a su hijo que deje de contactarme. Bloqueé su número, pero sigue insistiendo. Hubo un silencio incómodo. ¿Te ha estado molestando? Sí. Quiere que rechace la casa porque, al parecer, él la necesita más que yo. Escuché a su madre soltar un suspiro cansado. Voy a encargarme de esto. No te preocupes más por él. Y así, por primera vez en semanas, sentí que la situación estaba realmente en mis manos. 2 semanas después, la casa era oficialmente mía. Era un lugar hermoso, en un vecindario tranquilo. No era una mansión, pero tenía suficiente espacio para que pudiera reconstruir mi vida sin sentirme atrapada en el pasado. La primera vez que entré, supe que este era el cierre definitivo. Mis padres y mis amigas me ayudaron con la mudanza, y aunque todavía me sentía herida por todo lo que había pasado, también había una nueva emoción creciendo en mi interior, alivio. Pero, por supuesto, mi ex no se iba a quedar callado. Una noche, mientras desempacaba, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Así que lo hiciste. De verdad aceptaste la casa. Espero que puedas dormir tranquila sabiendo que me dejaste en la calle. Rodé los ojos. Era patético. No respondí. Pero entonces llegó otro mensaje. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Esto no ha terminado. Fruncí el ceño. Ese mensaje tenía un tono diferente, más oscuro, más amenazante. El mensaje me dejó helada. No era solo el contenido en sí, sino la manera en que estaba escrito. No sonaba como alguien frustrado o molesto, sino como alguien que había tomado una decisión. Como alguien que estaba convencido de que aún tenía poder sobre la situación. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y, por instinto, bloqueé el número. Me repetí a mí misma que no podía hacerme daño, que todo esto no era más que su desesperación hablando. Pero incluso así, no pude evitar sentirme inquieta. Decidí ignorarlo y seguir con la mudanza, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Intentaba enfocarme en acomodar mi ropa, en organizar la cocina, en colgar los cuadros que mis amigas me habían regalado para hacer el lugar más acogedor. Pero una y otra vez, mi mente regresaba a ese mensaje. Esto no ha terminado. ¿Qué demonios quería decir con eso? Pasaron los días y, para mi alivio, no recibí más mensajes. Empecé a relajarme poco a poco, a sentirme más cómoda en mi nuevo hogar. Incluso invité a mis amigas a una pequeña reunión para celebrar la mudanza. Había pasado tanto tiempo en una espiral de angustia que necesitaba un respiro, algo que me recordara que todavía tenía una vida fuera de todo este desastre. La noche de la reunión, todo fue perfecto. Pedimos comida, bebimos vino y por primera vez en semanas, me reí hasta que me dolió el estómago. Me sentí ligera, como si estuviera cerrando un ciclo. Pero la paz no duró mucho. Cerca de la medianoche, cuando mis amigas ya se habían ido y yo estaba recogiendo los platos de la mesa, escuché un ruido afuera. Al principio pensé que era solo el viento,
tal vez algún animal merodeando por ahí. Pero entonces escuché otro sonido, esta vez más claro, como si alguien estuviera moviéndose cerca de mi puerta. Mi corazón se aceleró. Caminé lentamente hacia la entrada y miré por la mirilla. No vi nada, solo la oscuridad de la noche y la calle desierta. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Tomé aire y me obligué a tranquilizarme. Tal vez estaba exagerando. Tal vez todo esto era solo mi paranoia jugándome una mala pasada después de semanas de estrés. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme de la puerta, sonó el timbre. Salté del susto. Mi primer instinto fue no abrir. ¿Quién demonios vendría a mi casa a estas horas? Esperé en silencio, esperando que la persona se fuera. Pero entonces, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Un número desconocido. Abre la puerta. Sé que estás ahí. El miedo me paralizó. Todo mi cuerpo se tensó, mi mente entró en alerta y mis manos comenzaron a sudar. No respondí. No me moví. Solo esperé. Los segundos se hicieron eternos. Luego, otro mensaje. ¿Vas a hacerme esperar toda la noche? Apreté los dientes y agarré mi teléfono con fuerza. No podía ser él. No podía haber sido tan descarado como para venir hasta aquí. Y entonces, sonó mi buzón de voz. El mensaje era corto, pero el tono de su voz hizo que se me helara la sangre. No puedes ignorarme para siempre. Las manos me temblaban mientras borraba el mensaje sin siquiera terminar de escucharlo. No sé cuánto tiempo pasé ahí, parada en la oscuridad de mi sala, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como el miedo me invadía desde el pecho hasta la punta de los dedos. Mi cuerpo estaba en alerta total. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos, y la respiración se me cortaba con cada sonido que provenía del exterior. Estaba paralizada, mi mente dividida entre el pánico y la necesidad de hacer algo. No podía quedarme ahí esperando a que intentara algo más. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi amiga más cercana. No me importaba la hora, no me importaba si la despertaba. Necesitaba hablar con alguien, sentir que no estaba sola en esto. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Hola? Su voz sonaba somnolienta, confundida. Él está aquí, susurré, porque aunque no podía ver nada a través de la mirilla, sentía su presencia. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea antes de que ella hablara de nuevo, ahora completamente despierta. ¿Qué? ¿Quién? Mi ex. Me está enviando mensajes, está afuera de mi casa, tocó el timbre. Escuché cómo se movía rápidamente, probablemente poniéndose de pie en su cama. ¿Llamaste a la policía? No. No lo había hecho. No porque no se me hubiera ocurrido, sino porque una parte de mí, la parte estúpida y condicionada después de años de relación, todavía quería creer que esto no era real. Que no había cruzado esa línea. Voy a hacerlo ahora, dije con la voz temblorosa. Mantente en la línea conmigo. No cuelgues. Asentí, aunque ella no podía verme, y marqué el número de emergencias con la otra mano. 911, ¿cuál es su emergencia? Respiré hondo para intentar sonar lo más clara posible. Mi ex prometido está afuera de mi casa. Me ha estado enviando mensajes amenazantes, tocó el timbre hace unos minutos y ahora no sé si sigue ahí. Tengo miedo de que intente entrar. El operador me hizo varias preguntas, si lo veía en ese momento, si tenía una orden de restricción, si había habido incidentes previos de violencia. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. No tenía una orden de restricción, algo que en ese momento me maldije a mí misma por no haber solicitado. Y nunca había sido violento físicamente, pero eso no significaba que no pudiera serlo ahora. Vamos a enviar una patrulla a su dirección. Manténgase dentro de su casa y no abra la puerta por ninguna razón. Gracias, susurré. Colgué y volví mi atención a mi amiga, quien había estado escuchando todo en silencio. Voy para allá, dijo inmediatamente. No quiero que te expongas a esto. Ya llamé a la policía. No me importa. No voy a dejarte sola. Antes de que pudiera responder, la notificación de otro mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Eres más predecible de lo que pensé. ¿De verdad crees que van a hacer algo? Mi piel se erizó. Miré la mirilla de nuevo, el estómago hecho un nudo. Nada. El silencio era ensordecedor. ¿Qué pasa? Preguntó mi amiga al notar que había dejado de hablar. Me envió otro mensaje. Sabe que llamé a la policía. Ella maldijo por lo bajo. Ese enfermo te está vigilando. Las luces de un auto iluminaron la calle a través de las cortinas de mi ventana. No eran las sirenas de la policía, sino los faros de un vehículo que pasaba lentamente. Mi corazón se aceleró aún más. Entonces, finalmente, las luces rojas y azules aparecieron en la distancia. Me asomé apenas, con miedo de ver algo que no quería, y lo vi. A lo lejos, parado en la esquina opuesta de mi casa, estaba él. No en mi puerta, no intentando entrar. Solo observando, como si estuviera disfrutando todo esto. La patrulla se detuvo y 2 oficiales bajaron. En cuanto él los vio, se dio la vuelta y se alejó caminando, como si nada hubiera pasado. Mi corazón martillaba contra mi pecho mientras veía su silueta desvanecerse en la oscuridad.
No corrió, no se alteró, no intentó esconderse, simplemente se alejó con la misma tranquilidad con la que había llegado, como si todo esto no fuera más que un juego del que tenía el control. Los oficiales se acercaron a la puerta, y después de un par de segundos de indecisión, abrí. ¿Usted es la que llamó?, preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con un rostro serio pero profesional. Asentí, todavía sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Mi ex prometido estaba afuera. Me ha estado enviando mensajes, llamando desde números desconocidos y esta noche tocó mi puerta. El otro oficial, una mujer de aspecto firme, sacó una libreta y comenzó a anotar mientras yo hablaba. ¿Lo vio en persona? Tragué saliva y asentí. Cuando llegaron ustedes, él estaba en la esquina de la calle. No se escondió ni huyó. Solo, se fue caminando. Ambos oficiales intercambiaron una mirada y luego el hombre preguntó, ¿tiene alguna orden de restricción contra él? Sentí mi estómago caer. No, nunca pensé que llegaría a esto. Sería una buena idea que la solicitara, dijo la oficial. Sabemos que estos casos pueden escalar rápidamente. Lo que ha hecho hasta ahora es acoso y hostigamiento, y si sigue así, podríamos presentar cargos. Pero no pueden hacer nada por ahora, ¿verdad? Pregunté con voz temblorosa. El oficial negó con la cabeza. No hay pruebas de que haya intentado entrar o de que tenga intenciones de hacerle daño físico, pero si sigue contactándola o si vuelve a acercarse a su casa, llámenos de inmediato. La frustración y el miedo se mezclaron en mi garganta. Esto significaba que él todavía tenía la ventaja. Podía seguir acosándome, jugando con mi mente, acercándose lo suficiente para hacerme sentir insegura, pero no lo suficiente para que la policía pudiera intervenir. ¿Y si esto no se detiene?, pregunté en un susurro. La oficial me miró directamente a los ojos. Entonces nos aseguraremos de que lo haga. Pero por ahora, le recomiendo que documente todo. Guarde los mensajes, tome notas de cada vez que lo vea cerca de su casa, hable con un abogado sobre la orden de restricción. No se quede sola. No pude evitar sentirme decepcionada. Había esperado que su presencia aquí pusiera fin a todo, que al menos lo asustara lo suficiente como para que me dejara en paz. Pero algo en la forma en que él se había alejado, con esa tranquilidad escalofriante, me decía que esto estaba lejos de terminar. Después de que los oficiales tomaron mi declaración y se fueron, regresé a la casa sintiéndome más vacía que antes. Me dejé caer en el sofá, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi amiga aún estaba en la línea. ¿Sigues ahí?, pregunté, con la voz quebrada. Aquí estoy, respondió de inmediato. Hubo un silencio entre nosotras. Luego, con voz cautelosa, ella dijo, tienes que ir a la policía mañana mismo y empezar el proceso para la orden de restricción. No puedes permitir que esto siga. Asentí, aunque ella no podía verme. Lo haré. Pero incluso con esa decisión tomada, el miedo no se iba, porque sabía que él no iba a rendirse tan fácilmente. Los siguientes días fueron un infierno. Fui a la estación de policía, presenté la documentación para solicitar la orden de restricción, y aunque los oficiales tomaron mi caso en serio, me dejaron claro que el proceso tomaría tiempo. Mientras tanto, lo único que podía hacer era seguir documentando cualquier intento de contacto, y él no tardó en intentarlo de nuevo. Mensajes desde números desconocidos. No entiendo por qué estás haciendo esto. Solo quiero hablar. No puedes simplemente eliminarme de tu vida. Pero los ignoré. No respondí ni uno solo. Hasta que un día, recibí un sobre en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con su letra. Mi respiración se aceleró mientras lo abría. Dentro, había una nota corta, escrita con una caligrafía precisa, pero cargada de una amenaza silenciosa. Un pedazo de papel no va a mantenerme alejado de ti. Nos veremos pronto. El miedo me paralizó. Esto no había terminado. Y por primera vez, entendí que si quería recuperar mi vida, si quería vivir sin la sombra de este hombre persiguiéndome, iba a tener que luchar más de lo que imaginaba.